Gracias, Santi, por la introducción tan buena que hiciste. Me allanaste el camino y se agradece. Bueno, antes de empezar me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué padre o madre no se preocupa por sus hijos? Yo creo que es obvio, ¿no? Que cualquier padre o madre nos preocupamos por nuestros hijos, los que somos padres y madres, ¿no? Yo creo que siempre tenemos cierta preocupación, dónde estarán, lo que están haciendo. Si nuestros hijos encima estuvieran en un lugar donde nosotros no estamos cerca, no estuviéramos cuidándolos, atendiendo, si encima nuestros hijos fuesen pequeños, jovencitos, adolescentes que todavía no tienen la cabeza muy bien amueblada, y si encima nuestros hijos estuvieran lejos de nosotros, no tuviéramos la capacidad de protegerlos, estuvieran, por ejemplo, no sé, a lo mejor hay algún caso en un país, nosotros estuviéramos en un país y nuestro hijo en otro, y si encima ese lugar fuera conflictivo, peligroso, pues creo que estaríamos preocupados, ¿no? Les hablo de esto porque a Pablo lo que me toca traerles hoy fue más o menos esa situación en la que se encontraba, preocupado por sus hijos espirituales en la fe, los nuevos creyentes de Tesalonicenses. Él se contaba preocupado. Había estado con ellos, pero como bien nombró Santi, tuvo que salir de estar al lado de ellos y no tenía noticias de ellos. Sabía que había mucha persecución, que había muchos falsos maestros alrededor, que podían meter doctrinas falsas. Pasaba el tiempo y no sabía nada de ellos. Y eso le había creado un poco de ansiedad, un poco no, bastante ansiedad, preocupación. Fue tanta su preocupación que no aguantó más y mandó a Timoteo. Y bueno, don David nos dejó la semana pasada en el capítulo 5 y vamos a verlo, vamos a ver qué dijo Pablo. El capítulo 5. Aquí está. Esperaba que iba a salir el capítulo 5 solo, pero salió todo. Y dijo así Pablo en el capítulo 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo no aguantó más. Mandó a Timoteo. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la predicación de hoy, que va el capítulo 6. Pero antes de empezar vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que la guíe y que la palabra nos abra a nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que tú estés guiando esta predicación y que podamos aprender de ella y sobre todas las cosas que la podamos poner en práctica en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos. Título: Noticias que infunden aliento. Versículo 5, que ya lo hablamos. Y el 6. Comenzamos en el 6. Pero antes, quería leer todo el texto y me lo salté. Ahí. Busco un voluntario, Santi. Siempre te cojo a ti que estás ahí enfrente. No, del 1. Todo el capítulo.
Perdón, Santi. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros también estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre y de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Pues comenzamos en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Aquí vemos que Timoteo llegó con buenas noticias, llegó con noticias positivas. Quizá Pablo se temía algo peor, estaba preocupado, ansioso por recibir noticias, pero las noticias fueron espectaculares. Timoteo trajo un informe muy bueno para Pablo. Realmente hubo tres grandes noticias, ¿no? La primera noticia que recibe Pablo es que ellos siguen firmes en la fe. La fe de ellos en Dios y en Jesucristo no había desfallecido. Y nos dio buenas noticias de vuestra fe, dice el versículo 6. Ellos seguían firmes, a pesar de la preocupación de Pablo, ellos se habían mantenido firmes. Son como buena tierra. Pablo plantó la semilla y cayó en buena tierra. Ellos se mantuvieron firmes y dieron fruto. Dieron ese fruto de que predicar el evangelio, de mantenerse constante, de llevar la palabra. Esa debe ser una de las particularidades de cualquier iglesia. Tener fe. Otra de las noticias que le llamó la atención a Pablo fue el amor de ellos. La segunda gran noticia que recibe Pablo es el gran amor. Ellos se mantenían con un amor, juntos, en armonía, como iglesia, con gran amor. Eran un solo cuerpo. Lo que le pasaba a cada hermano le dolía a todos. La iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia joven, hacía las cosas asombrosamente bien. Eran nuevos creyentes, pero seguían viviendo una vida en fe y amor como congregación. Pero quizá ese ejemplo nos puede motivar a nosotros. No es que nosotros hagamos las cosas mal, pero podemos aprender que era un cristiano, se puede decir, de leche, que estaban ahí de teta todavía empezando, pero seguían con una fe asombrosa, con un amor entre ellos espectacular. Y otra de las grandes cosas que le llamó la atención a Pablo, el tercer punto de la gran noticia que recibió Pablo, dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Se acordaban de Pablo con un cariño especial. Pablo, el apóstol Pablo, que había estado con ellos, que por circunstancias y situaciones se tuvo que ir y dejarlos solos, sin líder espiritual, sin alguien que los acompañase ahí, pero ellos seguían acordándose, anhelando estar con Pablo, queriendo volver a estar con Pablo, recordándolo en amor. Qué bueno, ¿no? Que alguien nos recuerda así, que alguien quiera volver a estar con nosotros después de haber pasado momentos con ellos. Yo siempre me acuerdo, sinceramente no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo tengo unos hermanos que tengo un anhelo especial por ellos, que quiero volver a verlos continuamente y siempre estoy recordándome y tengo muchas ganas de estar con ellos. Y seguramente ustedes también. Yo compararía la relación entre
Pablo y los tesalonicenses con la relación entre nosotros, por ejemplo, y Esteban y Sherry. ¿Quién no quiere volver a compartir y a estar con Esteban y Sherry? Siempre uno los echa de menos, aunque estén lejos, pero se acuerda de ellos porque sembraron la palabra entre nosotros y son gente especial, ¿no? Yo creo que esta noticia a Pablo, estando en esa ansiedad que estaba sintiendo por la iglesia tesalonicense, por no saber cómo estaban ellos, se puede decir, como dirían los jóvenes hoy, le dio un subidón. Le dio un subidón a Pablo. Cuando recibió esta noticia de estar agobiado, preocupado, en tensión por saber lo que le pasaba, creo que fue como un bálsamo para Pablo recibir. Y vamos a seguir viendo cómo se emocionó Pablo, ¿no? Dice, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fue un consuelo para Pablo recibir esta noticia. El informe que le trajo Timoteo fue un consuelo, un alivio. Se quitó una carga, una preocupación enorme que tenía él. Pasó de un estado de preocupación a un estado de alegría, de tranquilidad, de paz, ¿no? Él ya había tenido varias experiencias, quizá por eso su preocupación era bastante grande. Había tenido varias experiencias negativas con la propia iglesia de Corintios. Él había sido también padre en la fe de la iglesia de Corintios y tuvo varias desilusiones. Muchos de esa iglesia se apartaron, entraron doctrinas falsas, maestros falsos en la iglesia y hicieron muchos destrozos dentro de la iglesia. Quizá Pablo tenía, por eso era su ansiedad y su preocupación. Tenía miedo que a la iglesia de Tesalónica le pudiera pasar lo mismo. Qué bueno es cuando estamos esperando una noticia y estamos con la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Será bueno o malo lo que me van a decir? Por ejemplo, cuando uno va al médico y se hace una prueba médica y está esperando la analítica y está diciendo, ¿qué me va a decir el médico? ¿Me va a quitar la carne? ¿Me va a poner a comer verdura por el colesterol? O no sé. O cuando hacemos una prueba, un examen, o cuando sacamos el carnet, que estamos con la incertidumbre esperando la noticia, que nos va a decir, ¿estaré aprobado o no? Y cuando nos dice la noticia es positiva, respiramos, sentimos una paz, un bálsamo. Yo creo que Pablo fue algo así, ¿no? Cuando recibió la noticia, descansó. Pablo fue consolado por la fe de otros. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué bueno es ser consolado por la fe de otros. Es un motivo de aliento cuando hemos dedicado tiempo a otras personas, sobre todo cuando son nuevos creyentes, cuando hemos dedicado tiempo a hablarles, a preocuparnos por ellos, y vemos que esas personas empiezan a prosperar en Cristo, cuando empiezan a caminar, empiezan a crecer. Es un motivo de aliento para nosotros. Y también, a la misma vez, es un motivo de aliento para la persona, lógicamente, que tú te estés preocupando y que estés atendiendo sus necesidades, sobre todo cuando eres nuevo creyente. Seguimos. Versículo... me faltó una cosita. Versículo 8. 7. 8, aquí está. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Porque ahora vivimos. ¿Acaso Pablo estaba muerto? Lógicamente no. Como bien dijo Santi, Pablo coqueteaba muchas veces con la muerte física, ¿no? Muchas veces lo habían intentado matar. Pero ese problema que tenía Pablo, esa ansiedad que tenía, no lo dejaba vivir tranquilo. Por eso dice, porque ahora vivimos. Si ustedes están firmes, yo ahora vivo. Lo dice en plural porque me estoy dirigiendo a Pablo, pero estaba acompañado por Silas. Era su ayudante, su discípulo. Dice, ahora vivimos. Ahora que sabemos que vosotros estáis bien,
ahora por fin respiramos, estamos tranquilos, vivimos. Aquí vemos un Pablo alegre, motivado, porque sabe que sus jóvenes creyentes no se han apartado. Y en la segunda parte del versículo que dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. Estar firme es una palabra que usa mucho Pablo en todas sus cartas. Vamos a mirar Corintios, vamos a mirar Gálatas, siempre vemos que Pablo usa mucho estar firme. Es una expresión militar que se usaba en esa época, sobre todo en temas militares. Y Pablo la coge para él, ¿no? Es una expresión que se usaba para que cuando te atacaba el enemigo, mantenerte, si dices estoy firme, es que no retrocedía. Sobre todo en el ejército, estar firme es cuando tienes un ataque del enemigo, plantarte firme y no retroceder. Cuadrarte y decir, aquí no me muevo. Y Pablo le dice eso, dice, ahora sí estoy aliviado porque veo que ustedes no han retrocedido, que se han mantenido firmes. Vamos a ver otro versículo que está arriba que habla de eso en 1 Corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad y estar firmes. Pablo vuelve a usar esa frase. Es un ejemplo de muchas veces que usa esa frase de estar firme. Y yo me pregunto, ¿qué difícil es estar firme? A veces es difícil estar firme. Por lo menos a mí me cuesta a veces. Ser valiente. Como dice aquí en el versículo de arriba, portarnos varonilmente, portarnos como hombres. Portarnos como mujeres, ahí, con 2 ovarios. A veces cuesta estar firme. Y esforzarnos. Qué difícil a veces estar firme en medio de esta sociedad. Es difícil cuando nos encontramos en medio de un grupo de amigos, de personas que no son creyentes, y están hablando de un tema que es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos, y nos piden la opinión. Es difícil mantenerse firme, pero Dios nos manda, Dios nos ayuda a estar firmes. Decir, pues mira, es difícil estar firme cuando sabes que si das tu opinión, igual te van a criticar, igual te vas a buscar enemigos, igual te van a dar de lado. Pero los tesalonicenses se mantuvieron firmes, como dice Pablo. Es difícil cuando a lo mejor trabajas en un trabajo y tienes un jefe que te obliga a hacer cosas que no le agradan a Dios, a mentir. Y tú tienes que estar firme y quizás te juegas el puesto de trabajo. Es difícil. No es fácil. Pero Dios nos demanda que estemos firmes. Todas estas pruebas al cristiano nos ayudan para crecer. Si no tuvieran estas pruebas, no creceríamos en el Señor. Son pruebas que tenemos que pasar. Si nos callamos y no estamos firmes, si nos callamos y queremos pasar desapercibidos, no dar nuestra opinión con firmeza, nuestra fe va decayendo, nuestra fe se va debilitando. Por eso el Señor nos pone estas pruebas, para que aprendamos cada día más a estar firmes. Esta firmeza de los tesalonicenses le dio mucho ánimo a Pablo. Seguimos, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Aquí vemos a Pablo reconociendo la gratitud de Dios, dándole gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses, por haberse ellos mantenido tan firmes. Y Pablo hace una pregunta: ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros. Le está diciendo a Dios, ¿cómo te puedo dar las gracias, Señor? Pablo estaba tan orgulloso, tan contento, que él mismo se hacía la pregunta: Señor, ¿cómo puedo darte las gracias? No tengo palabras, no tengo hechos para darte las gracias del gozo tan grande que me he llevado con esta noticia. ¿Qué acción de gracia podremos Dios dar por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros. Pablo, la noticia fue tan alegre para él que no sabía cómo dar las gracias a Dios. Es un orgullo
Es un orgullo para Pablo ver cómo sus hijos en la fe se habían mantenido de esa forma. Igual que es un orgullo para cualquier padre cuando nuestros hijos hacen las cosas bien, cuando son buenos en los estudios, cuando son buenos en los deportes, cuando son educados. No vamos y no han visto de las madres como presumen de los hijos. Es que mi hijo es una maravilla. Mi hijo me sacó todo sobresaliente. Yo creo que Pablo, la sensación de Pablo es así. Está orgulloso. Nosotros como cristianos debemos aprender de Pablo a estar orgullosos unos de otros. Como hermanos, tenemos que estar orgullosos del hermano. Que mi hermano, cuando lo vemos creciendo al hermano, cuando lo vemos que va creciendo en el Señor, que va haciendo las cosas bien, es un motivo de orgullo. Podemos aprender eso de Pablo, estar orgulloso por nuestros hermanos. Él estaba orgulloso por sus hermanos en la fe, cómo se habían mantenido firmes, ¿no? ¿Y qué seguía haciendo Pablo por ellos? Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra. Pablo oraba de noche y de día por sus hermanos, sus nuevos creyentes, oraba. Insistía para ver vuestro rostro, oraba a Dios por ellos para que Dios le diera la oportunidad de volver a verlo. Para terminar lo que había empezado. Completemos lo que falte en vuestra fe. Él le pedía a Dios, Señor, él hacía tiempo que no los veía, tenía dificultades, pero cada día oraba por ellos y le pedía, Señor, ayúdame a volver a estar con ellos. Ayúdame a volver a enseñarles, a volver a completar lo que empecé. A pesar de que ellos se habían mantenido firmes, eran nuevos creyentes y todavía tenían mucho que aprender. Y Pablo estaba orando, pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad de volver a estar con ellos. Los cristianos tenemos el deber de orar unos por otros. Podemos aprender esto de Pablo, ¿no? Y también la responsabilidad de dedicar tiempo a los nuevos creyentes, dedicarnos tiempo unos a otros, como hacía Pablo. La oración tiene que ser el motor que mueve cualquier iglesia. Si la oración no mueve la iglesia se estanca. Y todos sabemos que cuando el agua se estanca huele mal, ¿no? Como oramos, como oró y Orenay oró por nosotros, por mi familia hoy. Yo estoy agradecido. Oró por otras familias. Todos necesitamos la oración del hermano. Todos venimos con nuestras cargas y necesitamos orar unos por otros. Pablo nos enseña a orar de día y de noche, dice que oraba. Y no solo orar. Debemos instruir en el Evangelio, como dice Pablo. La iglesia nos está capacitando, nos está enseñando a instruir en el Evangelio. Por eso hacemos los estudios los domingos y los martes, para instruir a otros creyentes, a los nuevos creyentes. Todos tenemos la capacidad de instruir a los nuevos creyentes. Por eso estamos aprendiendo. Pablo estaba preocupado por ellos. Quería volver a estar con ellos para enseñarles lo que ellos no habían entendido. Nosotros ya estamos en el camino. La iglesia Fuente de Paz y Esperanza lo estamos haciendo. Todos tenemos que instruir a nuestros discípulos. Y seguimos. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Pablo pidiéndole otra vez, rogando a Dios para volver a verlo. Pablo había intentado muchas veces ir a Tesalónica, como bien dijo Santi, pero siempre había tenido trabas del enemigo. En el capítulo 2, que hace 2 semanas se predicó, decía que Satanás le había puesto muchas trabas, muchas pruebas para no volver a ver a los tesalonicenses. Vemos aquí a un Pablo con unas ganas locas de volver a verlo.
dirija nuestro camino a vosotros. Que el Señor Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija. Un Pablo deseando volver a estar con ellos. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado a veces que le abro del Evangelio a las personas lo aceptan, lo escuchan, tienen ganas de venir a la iglesia, pero me he quedado ahí, solo en hablarle del Evangelio. Y aquí podemos ver el ejemplo que Pablo no se quedó en hablarle del Evangelio. Él quería volver a estar con ellos, volver a seguir enseñándoles. Es difícil que alguien se convierta con solo oír hablar del Evangelio. Dios puede hacer la obra y la hace muchas veces. Pero siempre necesita a otro hermano. Normalmente Dios usa a otras personas para apoyar al joven creyente. La mayoría de los que estábamos aquí, seguro que cuando nos convertimos, cuando fuimos por primera vez a la iglesia, cuando alguien nos habló del Evangelio, tuvimos a alguien, a un pastor, a un hermano, que dedicó su tiempo a estar con nosotros. Dedicó su tiempo a enseñarnos la palabra, dedicó su tiempo a quitar nuestras dudas. Es decir, fue nuestro maestro. Nosotros estamos aprendiendo aquí a ser maestros, a ayudar a nuestros discípulos. Qué bueno es que siempre tengamos a alguien para preguntarle, para que ore por nosotros. Pues eso hacía Pablo y eso nos está enseñando. Así que seguramente la mayoría de nosotros estamos hoy en día aquí, porque Dios tuvo un propósito, lógicamente, pero porque tuvimos a alguien que dio su tiempo por nosotros. Así que nosotros como iglesia debemos aprender de esto y dedicar tiempo a las personas. Todos sabemos que vivimos, por lo menos yo y la mayoría seguramente, vivimos una vida ajetreada, tenemos hijos en actividades, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer. Pero el Señor nos ha mandado un mandato a todo creyente, un mandato que tenemos que cumplir, que es ir y hacer discípulos. Eso no es solo predicarle, no solo predicarle, la misma palabra lo dice, hacer discípulos, es discipular. Y discipular, el maestro tiene que estar con el discípulo, dedicarle tiempo a enseñarle, porque si no, no puede ser su discípulo. La misma palabra lo dice, ¿no? El maestro está para enseñar al discípulo, el discípulo está para aprender del maestro. Y ir a ser discípulos, tenemos que ser maestros para poder hacer los discípulos. No solo basta predicar, tenemos que dedicar tiempo a enseñar. Nosotros, por eso estamos haciendo estos estudios, para aprender. Ahora tiene que salir nosotros, buscar el tiempo para enseñar a otro, para discipular a otro. Pablo era un hombre ocupado, se lo garantizo. Y no solo ocupado en predicar el Evangelio y todo lo que leemos aquí. Era un hombre que trabajaba también. Exactamente. Era aparejador, se podría decir, o arquitecto. Hacía calcetas o tiendas, más bien. Tiendas, se dedicaba a hacer tiendas. Y después, el resto del tiempo era para servir al Señor. Y lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 9, se lo voy a leer. Dice Pablo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabajaba, eso se lo está diciendo a la iglesia de los tesanolicenses. Él trabajaba de noche y de día haciendo casetas para no ser una carga para la iglesia. Encima que los cuidaba, los discipulaba. Él trabajaba también para que la iglesia no tuviera que mantenerlo, para no ser un problema para la iglesia. Él no quería ser una carga. ¿Y qué le quiero decir con eso? Que el tiempo lo tenemos repleto, pero como cristianos tenemos que buscar tiempo para ser discípulos, para los demás, para dedicarle tiempo. Podemos aprender eso de Pablo. Él, a pesar de todo su trabajo, lo primordial para él era discipular a su iglesia, ¿no? Discipular a estos jóvenes creyentes.
Seguimos en el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de los tesalonicenses, su principal característica, a pesar de ser una iglesia joven, era el amor que se tenían, el amor que le tenían a Dios y el amor que se tenían unos a otros. Pablo sigue motivándolos aquí en este versículo a mantenerse firmes en ese amor. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Pablo seguía empujándoles, diciéndoles que siguieran firmes en ese amor. Y eso nos puede enseñar algo, ¿no? El amor entre nosotros, ¿no? Y el amor hacia Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Y todos sabemos que Dios es amor. Necesitamos del amor de Dios para vivir el amor entre nosotros. Es como un escalón. Necesitamos el amor de Dios para experimentar el amor entre nosotros. Y ese amor entre nosotros es lo que va a hacer que los demás vean ese amor y se quieran acercar a la iglesia. Todo va unido. Si nos enfriamos en nuestro amor como iglesia, es porque nuestro amor con Dios también se ha enfriado. La clave de nuestro amor como iglesia es tener una relación firme con el Señor. Dios es el amor, es la fuente de amor. Porque si estamos bien con el Señor, si vamos a esa fuente de amor que es Dios, vamos a estar bien entre nosotros. Porque si Dios es amor, no vamos a vivir ese amor. No vamos a ver los fallos del hermano. Porque lo amo, porque lo quiero. No voy a ver las cosas negativas del hermano, sino siempre voy a ver las cosas positivas. Voy a ver lo bueno. Y por lo tanto, vamos a hacer una iglesia de armonía, como le pasaba a los tesalonicenses. Voy a ver las cosas positivas. Voy a ver lo positivo de Santi. Y Pablo dice, y recuerdan el versículo que habla que si no hay amor, de nada sirve el don de profecía, de nada sirve si no hay amor. El amor es lo principal. Y Dios es la fuente del amor dentro de una iglesia. El amor de Dios tiene que verse. Solo vamos a ver las cosas buenas. Yo voy a ver las cosas buenas tuyas y no voy a ver lo malo. Tú vas a ver lo mío. No vas a ver el predicador que a veces te deja dormir. Vas a ver que cosas positivas mías. Y eso es bueno. El amor de Dios es tan grande en nosotros que se refleja fuera de la iglesia. Si nosotros tenemos amor, los de fuera van a sentirse curiosos por el amor de nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso necesitamos de ese amor. Que Dios nos esté guiando, que lo estemos buscando continuamente del Señor, para poder reflejar ese amor para la gente de fuera, como dice aquí. El Señor va a crecer y abundar el amor uno para con otro y para con todos. Esos todos son los de fuera. Uno para con otro, entre nosotros y para con todos. Necesitamos el amor de Dios para reflejarlo. ¿Y qué conseguimos con este amor? El versículo 13. Que sean afirmados nuestros corazones. Si reflejamos el amor de Dios, seremos firmes delante del Señor. Imprescindible en santidad delante de Dios. Cuando vivimos en armonía con el amor, se refleja la santidad de Dios en nosotros. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa santidad va a ser la clave que cuando Jesús venga en su venida podamos estar delante de Él. Cuando tengamos que estar delante de Él,
Él pueda ver ese amor reflejado de la congregación y podamos ser salvos. Por ese amor demostremos la santidad delante de Dios. Así que el Señor nos ayude a mostrar ese amor entre nosotros y dedicarle tiempo a las personas que están ahí fuera, ¿no? Y como conclusión, vamos a hacer volver atrás y mirar todos los versículos que hemos hablado. Preocuparnos por los nuevos creyentes. Eso es lo que hizo Pablo. Eso nos enseña Pablo, a preocupar, a dedicarle tiempo a los que se están convirtiendo, los que acaban de llegar a la iglesia. Segundo punto, estar agradecidos a Dios por todo lo que hace. Pablo estuvo agradecido a Dios, gozoso por las grandes maravillas que había hecho con la iglesia de Tesalónica. Estar agradecido por lo que hace en la vida de los hermanos. Orar constantemente los unos con los otros. La oración es el motor que nos tiene que mover como iglesia. A orar unos por otros. Demostrar el amor de Dios entre nosotros para poder impactar a los que no creen. Y así está preparado para la venida de Cristo. Mostrar el amor como iglesia y para las personas que no creen. Y eso nos llegará a la santidad delante de Dios para cuando Cristo venga, nos vea como hijos fieles. Y con esto he terminado. Así que, Señor y Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a mostrar ese amor que esta palabra nos ha hablado, Señor. Ayúdanos a tomar tiempo de nuestra vida para dedicarle a los que están empezando, Señor. También te ruego, Padre, que nos ayudes a servirte, a honrarte, Padre. Ayúdanos como iglesia a respetarnos, a amarnos como hermanos, Señor. Y sobre todas las cosas, que cuando tú vengas nos encuentres como un cuerpo unido, Señor, en armonía y adorándote a ti en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.